este mensaje lo he titulado ¿Qué hora es? Y fíjese que lo peor que le puede pasar a una novia es no tener en claro a qué hora es su ceremonia. No importa qué tan vestida esté, no importa qué tan pintada esté, lujosa, si no sabe a qué hora se va a casar, no va a llegar a la ceremonia. Lo peor que le puede pasar a un paciente es no saber la hora de la cirugía. Porque de no saberlo, puede que todo el equipo médico quede esperándolo y él nunca se enteró a qué hora debería estar en pabellón. Para los que son amantes del deporte, lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol es no saber a qué hora es el partido. Y después quedar ausente en la planilla cuando todo en el estadio se apagó y las luces se apagaron y todos se fueron para la casa. Recuerdo que esto lo aprendí, lo importante de la hora lo aprendí en un viaje que tenía para Costa Rica, cuando me presenté en el aeropuerto a las 7 de la tarde para que ellos me dijeran su vuelo era a las 7 de la mañana. Un pequeño error de PM a AM. Y es porque saber qué hora es importa. Cuando el rey David estaba en hora para ascender al trono, aún todavía estaba escondiéndose, escapando del suegro Saúl, pero cuando ya era hora de ascender al trono, ya era hora de que el nuevo rey tomara posesión, comenzaron todas las tribus a mandar personas que sabían que era una hora de cambio. Algunos eran leales al antiguo rey, el rey Saúl, el rey que había sido desechado. Y otros se dieron cuenta de que era hora de comenzar a ser leal a otro rey, el nuevo rey que había sido ungido, pero que todavía no había sido público su entrada como rey. El ungimiento de David ocurre en secreto, no públicamente. Saúl seguía rigiendo como rey, pero fue desechado, mientras que David, el nuevo rey, había sido ungido, pero nadie sabía el día ni la hora en que ese rey iba a ser instaurado. Y cuando leemos Crónicas, Primera de Crónicas 12, nos damos cuenta de que cuando llegó la hora de que subiera el rey ungido, el rey David, solamente las tribus comenzaron a mandar ciertas personas. Es decir, comenzaron a salir de las tribus los que se daban cuenta que era hora de apoyar a ese nuevo rey. Y mandaban soldados, especialistas en diferentes áreas. Pero hay una tribu que mandó una clase de personas muy especial. Y leemos Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Asacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Me gusta la versión PDT, lo coloca de forma más clara y dice: la tribu de Isacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron a 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Es muy importante darse cuenta cómo termina el capítulo 12 de la presentación de todos los que decidieron acudir a apoyar al rey David. ¿Por qué pienso que es importante? Porque ahí está la clave de lo que estaba pasando. Primera de Crónicas 12:38 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Es aquí donde se vuelve a ver realmente el plot que estaba ocurriendo en esta situación. Y es que un rey había sido desechado y otro rey había sido ungido, había sido escogido. Y aquí radica el centro de toda la historia. Porque la iglesia de Cristo, al igual que esos hombres comenzaron a acudir
para apoyar y alinearse en las filas del nuevo rey que había sido ungido, la iglesia debe entender lo que Dios ha desechado y entender lo que Dios ha ungido. Los que comenzaron a abandonar las filas del rey Saúl es porque ellos habían recibido la revelación de que David no solamente era un rey quizás más poderoso físicamente porque Saúl era más grande, sino porque estaban reconociendo que Dios estaba haciendo algo nuevo y que ellos debían tomar una decisión. Amada iglesia, la sabiduría de la tribu de Isaacar fue requerida porque ellos eran los que veían que venía un cambio en el liderazgo de Israel. Y la llegada de este liderazgo en Israel requería que se definieran las personas en cuanto a su lealtad y en cuanto a quién iban a servir. La llegada de este cambio de rey a Israel requería que cada israelita pudiera definir dónde iba a estar su lealtad, en el antiguo rey, el que había sido desechado, o en el nuevo rey, el que había sido ungido. Pero no podían estar entre los dos mundos. Jesús mismo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Permiso, hermano. Alguno puede decir, pero pastor, le faltó la parte que sigue. Estaba hablando de las riquezas. Pero ¿quién es el que proporciona riquezas a una nación sino el rey? Si una nación es exitosa es porque un rey tiene un muy buen plan económico y una muy buena administración. Entonces, para los israelitas, el problema en decidir era el siguiente: ¿me quedo con este rey o me voy con el otro? ¿Con quién me va a ir mejor? Si es que la riqueza fuera la razón por la cual yo sigo a un rey. ¿Qué pasa si lo que Dios ha desechado era la fuente de mi riqueza? Algunos pensaron, bueno, y si mi riqueza venía de Saúl, si mi estabilidad estaba en Saúl, ¿por qué me voy a ir siguiendo a otro rey? Y eso es falta de entendimiento a lo que Dios ha ungido. Eso era exactamente lo que ocurría en Israel. Muchos tenían sus ojos puestos en la estabilidad, en el status quo. Sigamos como estamos. Esto es mejor cuando no hacemos cambios tan grandes. Les era más fácil ser leales a lo que había. Pero para decidirse a seguir a un hombre que era perseguido por el mismo rey, no era fácil, hermanos. David tenía su fortaleza en una cueva, la cueva de Adulán, donde ahí afuera de la ciudad, en cueva, estaba un ejército que era perseguido por el rey. Y de repente llegó la hora de decisión: ¿a quién seguimos? ¿Al rey oficial, pero desechado? ¿O al ungido que está a punto de hacer entrada a lugares públicos? Dios estaba con David, y esto solo podía ser revelado a través del Espíritu Santo a todo el pueblo de Israel. Por eso, cuando los hombres se presentaron ante David en la cueva de Adulam, Primera de Crónicas 12:18 dice algo muy interesante: y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y este exclamó, un grupo que había llegado: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. Y después dice lo que ellos habían visto, que no habían encontrado en el rey Saúl. Y quien te ayuda es tu Dios. Mi hermano, ¿de qué vale seguir a un rey que no tiene al Dios creador del cielo y la tierra a su lado? ¿De qué vale seguir a un presidente? ¿De qué vale seguir a una nación que está perdiendo la presencia del Señor a su lado?
El Espíritu de Dios es el que da testimonio de cuando en un lugar está la presencia del Señor. Y la última vez que yo leí la palabra decía que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. No en la multitud de fuerza, no en la multitud de un congreso, no en la multitud de reyes, sino es donde están 2 adorando con humildad, adorando y buscando el rostro del Señor con un espíritu quebrantado. Es ahí donde el Espíritu de Dios comienza a reposar en la cueva de Adulam, el lugar donde llegan los trabajados, cargados y cansados. Amada iglesia, escucha esto con mucha atención. ¿Verdaderamente queremos aprender a discernir los tiempos? ¿Verdaderamente queremos saber en qué dirección la nube de Dios se está moviendo en este momento en la época humana? ¿O queremos seguir con el reino antiguo, el que ya ha sido desechado? Si realmente queremos conocer los tiempos, debemos saber qué es lo que Dios ha desechado entonces y qué es lo que Dios ha ungido. Por muy rey de Israel que fuera Saúl, ya no tenía sentido seguirlo porque había sido rechazado por Dios mismo. Cuando leemos 1 Samuel 15:26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amada iglesia, si nosotros como iglesia de Cristo no queremos correr la misma suerte del rey Saúl, si nosotros como iglesia de Cristo no queremos ser desechados por Dios, entonces debemos entender muy bien la causa por la cual Dios desechó al rey que él mismo había escogido, Saúl. Y le dice: porque desechaste la palabra de Jehová. Amada iglesia, la razón por la cual una nación pierde la presencia de Dios es cuando rechaza la palabra que ha salido de la boca de Dios. La razón por la cual un líder pierde la presencia de Dios es porque ha rechazado la palabra que ha salido de la boca de Dios. La razón por la cual un pueblo pierde el soporte, la ayuda y la compañía de Dios es porque han rechazado la palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Y qué significa esto? Permítame aclarárselo. El rey Saúl jamás dejó de creer en Dios. Él sabía que existía Dios. El rey Saúl jamás dudó de que Dios había creado todo el universo. El error del rey Saúl fue uno solo, y es que comenzó o decidió practicar una obediencia selectiva. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y ese es uno de los peligros más grandes que corremos todos los hijos de Dios. Exactamente lo que llevó a Saúl a ser desechado y su reino dividido y llegar a ser muerto a filo de espada por petición del mismo, fue comenzar a decidir lo que era bueno y lo que era malo por sí mismo. La obediencia selectiva es tomar solamente las partes de la Escritura que nos convienen, pero al mismo tiempo decidir ignorar lo que nos resulta incómodo o peor aún, lo que nos incomoda culturalmente ante la sociedad quizás. Amada iglesia, escucha esto. Lo que hizo el rey Saúl y que le valió ser rechazado por Dios mismo fue desear agradar al pueblo porque él era más conveniente. Escucha esto, amada iglesia. La obediencia parcial a la palabra de Dios es desobediencia completa delante de Dios.
el pastor y teólogo Sproul. Lo voy a volver a repetir. La obediencia parcial a la palabra de Dios es desobediencia completa delante de Dios. No es que yo puedo pecar un poquito y después que Dios me ignore eso. No es que yo puedo simplemente, como un vaso de agua, echarle un poquito de veneno. Pero es poquito, es el 1% de veneno. ¿Se lo tomaría usted? Y el problema de hoy es que muchos cristianos, al igual que el rey Saúl, estamos decidiendo obedecer lo que es culturalmente aceptable solamente. Estamos decidiendo obedecer lo que socialmente nos conviene. Y peor aún, terminamos evitando lo principal, que es llamar pecado a lo que es pecado. Y advertir de que viene un juicio a toda criatura viviente. Amada iglesia, escucha esto. La santidad es simplemente apartarse de lo que Dios aborrece. Y Dios no negocia su santidad con nadie. No con un presidente ni un congreso. No con una persona que tiene un problema de identidad ideológica. Dios no negocia lo que Él ha escrito en su palabra, pero lamentablemente nosotros todavía no hemos entendido que sin santidad, sin obediencia a su palabra, nadie verá al Señor. Las iglesias cometen este mismo error cuando modifican el mensaje del Evangelio para no ofender. Las iglesias cometen ese mismo error cuando evitan temas controversiales por temor a perder miembros. No se me va a enojar la hermanita o el hermanito. Las iglesias cometen ese mismo error cuando adoptan la doctrina que apoya las tendencias de la cultura moderna. Y ese fue el pecado de Saúl. Quería quedar bien con el pueblo. Yo me encargo de esto. Yo hago sacrificio. No hay problema. I'm gonna take care of this. Cuando hay cosas que solamente Dios puede limpiar. Y eso es el sacrificio. Solamente a través de la sangre de Jesucristo. Y nadie más puede venir a limpiar lo que Cristo limpió en la cruz. Amado hermano, amada hermana, si la iglesia de Cristo no logra entender los tiempos en que vivimos, es porque no sabe reconocer lo que Dios ha desechado. Y al igual que Saúl, es porque ya ha comenzado a practicar una obediencia selectiva. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Amada iglesia, ¿realmente creemos que nosotros somos mejor que Saúl? ¿Por qué nos encanta compararnos a David? ¿Se ha preguntado alguna vez, ¿será que mi vida refleja más a Saúl que el corazón conforme al corazón de Dios que tenía David? Y el problema es el siguiente. Nos hemos transformado en una iglesia que vive preguntando, ¿funciona esto? ¿Funciona esto? En vez de estar preguntando, ¿es bíblico esto? ¿Le agrada al Señor? ¿Ofende al Señor? ¿O honra al Señor? Es muy diferente obrar por lo que va a funcionar para que quedemos bien, va a funcionar para que se vea bien, va a funcionar para caerles como monedita de oro a todos. Pero si Jesús hubiera tomado esa actitud, no lo hubieran crucificado. Y es que el Evangelio siempre, cuando sea predicado, va a ser locura. El Evangelio, cuando es predicado, no debiera causar una tranquilidad a un pecador. Debería confrontarlo y decirle, por ti, porque de tal manera amó a este mundo que dio a su Hijo. Y saltamos al verso 19, pero el que no cree ya ha sido condenado. Al igual que Saúl, le tememos más a la gente, a la sociedad, a los familiares,
a los locos que andan por ahí matando personas. Y peor aún, algunos le tienen miedo a los amigos. Callan porque le tienen vergüenza a los amigos. Algunos le tienen miedo a los políticos y por eso ya no predican del altar lo que Dios va a preguntar en el día del juicio. Obedecer al Señor, como lo estipula su palabra, hoy en día pareciera ser un lujo, porque es más fácil obedecer a la gente. Es más fácil obedecer lo que dice un gobernador. En este estado se hace esto. Si tú estás diciendo algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, yo no puedo seguirte. Yo no puedo llamar bueno a lo que la palabra llama malo, porque Dios me va a llamar a cuentas a mí. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2:11, todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Otra versión dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amada iglesia, escucha esto. El rol de Satanás es convencer a todo el mundo de que la Biblia no es clara en algunos temas. El rol del enemigo en estos tiempos es convencer a todo el mundo de que la Biblia realmente no deja en claro lo que es bueno y lo que es malo. Y de esa manera nosotros comencemos quizás a ofrecer sacrificios que no nos corresponden, igual como Saúl. Y esto pasa porque el príncipe o rey de este mundo, como lo dice la palabra, se encarga de nublar los ojos espirituales en cada generación. Por eso el apóstol Pablo también advierte en 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y cuando no se entiende el mensaje de la gloria de Dios, es mejor matarlo. Todo lo que huela a Dios y no lo entienda, todo lo que huela a bien y no lo entienda, es mejor matarlo. Pero déjame recordarte algo, amada iglesia. El mensaje para esta generación ciega de hoy sigue siendo la misma advertencia profética de Isaías 5 que dice, ¡ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! De los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Ay! De los que son valientes, pero para beber vino, y hombres fuertes para ponerse a mezclar y dárselas de macho. Los que justifican al impío mediante cohecho, ¡ay de ellos! Y ¡ay de quienes al justo le quitan su derecho! Pero ¿quién es el justo delante de Dios? ¿El pobre solamente? Hay pobres que son orgullosos, hay pobres que han buscado su pobreza. ¿Quiénes son los justos delante de Dios? Sino lo que hacen la palabra de Dios. Cuando la palabra dice hay que temer. Los ayes de Dios son los que Dios va a mandar en los últimos tiempos para estremecer toda la tierra, y va a haber conmoción, va a haber caos, va a haber temor como nunca antes se ha visto en la historia, incluso de la misma creación de Dios. Amada iglesia, hoy la pregunta a la iglesia de Cristo, o sea, a nosotros, es puntual y directa. ¿Sabemos qué hora es? Primera de Crónicas 2:32, repito, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amados, ¿sabemos lo que tenemos que hacer en estos tiempos?
o estamos llenos de miedos igual que los demás? ¿Alguien sabe que un nuevo rey ha sido ungido? ¿Alguien sabe que es tiempo de definir en qué filas vamos a estar y a qué rey nuestra lealtad se va a mostrar, pero efectivamente no de boca? Es hora de cambiar de rey. Este mundo hace más de 2000 años cambió de rey en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 dice: Jesús ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Amada iglesia, si hay algo que el enemigo odia, es ser avergonzado. Desde el comienzo, cuando fue expulsado del cielo por intentar usurpar el lugar que le correspondía solamente a Dios, fue avergonzado como un ángel caído, y la tercera parte del cielo fue avergonzada y colocada en prisiones. Desde entonces, escucha esto, amada iglesia, cada vez que un pecador se arrepiente, el enemigo es avergonzado. Cada vez que un hijo pródigo llega de vuelta a la casa del Padre, las fuerzas del mal son avergonzadas. Cada vez que un joven, una joven, una iglesia, una familia levanta la luz del evangelio en el monte de una ciudad, las tinieblas son avergonzadas y hay violencia. Pero la violencia no siempre es un signo de que todo está perdido. Muchas veces la violencia es el signo de que algo está muriendo y de que algo está naciendo, como cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Había celebración quizás al verlo morir, pero cuando resucitó, dejó a todos avergonzados. Dejó en claro quién Él era, el creador de todas las cosas, quien dijo: yo pongo mi vida porque a mí nadie me la quita. Cada vez que un hijo de Dios presenta defensa de su fe eficazmente, las fuerzas de las tinieblas quedan avergonzadas. Por eso esta semana el hermano Charlie Kirk pagó el precio por levantar la luz de Cristo. Perfectamente, a perfección en todo. No, mi hermano, nadie es perfecto. Pero me parece que él había hecho un trabajo que había marcado una diferencia. Cuando la razón de la cruz se expone, cuando el camino, la verdad y la vida se expone, las fuerzas del mal se revuelcan al ver el poder de la cruz. Cuando se comienza a hablar de Jesucristo, cuando se comienza a hablar de que Dios existe, cuando se comienza a dar argumentos de la creación y que todo apunta a un creador, las fuerzas del mal comienzan a temblar. ¿Y sabe por qué? Porque quizás lo cantamos, pero no todos realmente creen de que hay una guerra espiritual. No la vemos con nuestros ojos carnales, pero hay una guerra espiritual. No se ve a través de CNN ni Univisión. No se ve a través de Fox. No se ve a través de Al Jazeera. La guerra espiritual no se ve en canales de televisión. La guerra espiritual se ve a través de la palabra de Dios. Efesios 6 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas huestes, esas fuerzas espirituales toman posesión de personas, las esclavizan en sus ideologías y ellos cometen actos que desagradan al Señor. Y cuando dice: ay de los que derraman sangre inocente. Por eso nosotros sabemos qué hora es.
Y escúchalo bien, es hora de orar. Es hora de ayunar. Es hora de vestirse de toda la armadura para enfrentar todas las huestes de maldad que se nos quieren atravesar en la misión que es proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Es hora de dejar de avergonzarse de nuestra fe, cueste lo que nos cueste. Es hora de decidir a qué rey vamos a seguir. ¿Al rey de reyes, señor de señores, o a un rey temporal que se le ha dado potestad en esta tierra por un poco de tiempo? Es hora de invocar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Es hora de que las huestes de maldad vean en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra familia, que la sangre de Cristo, al igual que la sangre que protegió al pueblo de Israel cuando descendió el ángel de la muerte, esa que estaba en las cinceles de las puertas, en los bordes de las puertas, que esté también presente en nuestro corazón. Es hora de no temerle a la muerte física. ¿Cuántos le temen a la muerte? Yo le temo, pero estoy dejando de temerle cada día, porque sé que voy para allá y que va a ser un lapso pequeño en el cual entro a la eternidad y voy a ver a mi Dios. Y voy a verlos a ustedes también. De aquí a 50 años muchos de nosotros no vamos a estar acá, vamos a estar allá. 50 años, pareciera una eternidad. No, mi hermano. De aquí a 30 años muchos de nosotros quizás no vamos a estar aquí. Vamos a estar con Cristo. El cielo es real. La nueva Jerusalén es real. La razón por la cual Cristo resucitó es para demostrarle a sus seguidores, a sus discípulos, lo que ellos van a experimentar cuando desciendan a la tumba. Solamente resucitan los que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Los que partieron sin Cristo en su corazón nunca vuelven a tener un cuerpo. Solamente los hijos de Dios volverán a tener un cuerpo que no va a ser sino va a ser un cuerpo glorificado como Cristo. De eso se trata el Evangelio. No de irse en espíritu, flotar a una nube tocando el arpa, sino de volver a levantarse como Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, como que se paraba y le decía: bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Qué tanto te crees tu muerte? Porque para mí el vivir es Cristo y mi muerte, escucha bien, es ganancia. ¿Por qué es tiempo de invocar la sangre de Cristo? Porque Apocalipsis 12:11 revela algo. Y habla de ellos los que vencieron. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. O sea, habla de tanto. Sí hay que amar la vida, pero no tanto como para tenerle miedo a la muerte. Usted dirá: pastor, es fácil decirlo porque usted está joven. No se crea. Los guapos también parten. El otro día nos fuimos a comer con el hermano Denis y salimos casi envenenados de ese lugar. Nos andábamos muriendo después. Me llamaba en la noche desde la casa del hermano Denis: únjame, pastor, únjame. Y yo le respondía: unjámonos, unjámonos. ¿Qué nos dieron? No tenemos ni idea. Yo andaba con un gorro con la estrella de David, y el mesero era del Medio Oriente. Yo dije: capaz que le haya echado algo a la comida. Pero pedimos la bendición y al otro día empezamos a recuperarnos. Amada iglesia, hoy más que nunca
Debemos entender lo que Dios ha desechado y lo que Dios ha ungido. Ese es el mensaje de hoy. No podemos seguir o ir en pos de lo que Dios ha desechado. Debemos ir en pos de lo que Dios ha ungido. Aunque se vea muy atractivo lo que Dios desechó, nosotros no podemos ir en pos de eso. En la cruz del Calvario, el rey de este mundo ha sido desechado. Y el único rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha sido ungido. El mismo Jesús dijo: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, igual que al rey David, lo ha ungido. Y en Hechos 10:38, después de su muerte, leemos: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amada iglesia, no le tenga miedo a las obras del enemigo. La iglesia tiene a Dios a su lado. La iglesia camina con el Espíritu Santo al frente. No debemos tenerle miedo a lo que nos toca vivir. La iglesia primitiva sufrió, sí sufrió, pero triunfó. Y quizás nosotros, la iglesia más humilde en Estados Unidos, la que viene de por ahí abajo, es la que tiene que venir en los últimos tiempos a decir: esto es lo que la palabra del Señor dice, y la palabra del Señor está por sobre todo lo que diga el hombre. ¿Nos puede costar? Sí, nos puede costar. Nos puede costar el cielo. Nos puede costar estar con Cristo más temprano. Pero ¿sabe qué? Es mejor estar haciendo la voluntad que estar perdido y alejándonos del Señor, tratando de agradar al pueblo. Es hora de proclamar al Rey legítimo. ¿Y quién es el Rey legítimo? El que venció el pecado y el que venció la muerte hace más de 2000 años. Cuando se trata de el más allá y de temas de ultratumba, creámosle al que fue y volvió, el único, y se dio una paseada de 3 días. No andemos creyendo testimonio de: estuve 3 minutos muerto. Gloria a Dios si fue verdad, y gloria a Dios si a lo mejor fueron los frijoles que comió, no tengo idea. Pero hay uno que dijo: yo voy y vuelvo. Y al tercer día dijo: el Hijo del Hombre se levantará. Y 3 días estuvo por el otro lado y volvió y nos dijo: ¿saben qué? Yo voy a prepararle morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. A ese le creo. Y después dice que va a venir una segunda vez. Subió en Jerusalén y vuelve por segunda vez. Y dice que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntos con ellos. ¿Dónde está el drama de este mundo? Es que ellos no creen eso. Vamos a ver entrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no sé de qué forma, ya sea que estemos sepultados o estemos vivos, pero vamos a ver su entrada triunfal a este mundo. Por eso es hora de proclamar al ungido de Dios, que es Jesucristo. Por eso es hora de anunciar el mensaje mientras pueda ser hallado. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Y si hay miedo, recordemos de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Hay miedo quizás? Dígale al Señor: hazme uno de los valientes de David, de los que llegaban a decir: yo estoy con usted. Alístese, fórmese en las filas de la iglesia de Cristo. Y si nos toca partir, que seamos un soldado más de la iglesia de Cristo, pero que no partamos alejados de Dios a una eternidad infinita sin poder ver a nuestro Señor y Salvador. Cierra sus ojitos, por favor.